Bienvenidos a Ley Post Show, yo soy L y hoy les vengo a hablar de un tema que es de conocimiento común en la comunidad anglosajona, pero no he visto mucho en la comunidad de habla hispana, y es el famoso nuevo trío oscuro del shonen, que vendrían siendo, para los que no sepan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Hell's Paradise. Tengo que ser honesto, no considero que Hell's Paradise esté siquiera en la misma conversación que los dos que mencioné primero, pero hay gente que dice que este es el nuevo trío del shonen. Pero antes de entrar en materia, suscríbete y déjame un like, así te irá mejor en la vida, créeme bro. Sin más, comencemos. Primero, ¿de dónde viene este nombre? El trío oscuro. Bueno, es que estamos pasando actualmente por una época oscura en el shonen. No pienso personalmente que estos sean los animes que lo comenzaron, más bien pienso que son un resultado de cómo se ha ido desarrollando la industria en los últimos años, pero es bastante obvio que las historias son más oscuras de lo que solían ser. Un buen ejemplo de esto sería comparar las ideas principales de los protagonistas de los tres grandes y compararlo con los del trío oscuro. Naruto, por ejemplo, fue una persona que creció siendo aislada y odiada por lo que representaba, y su sueño era convertirse en la persona más importante de su aldea para ganar el respeto y reconocimiento de todos. Mientras que si ponemos en perspectiva a Yuji Itadori, él es un adolescente sentenciado a muerte que solo busca una forma más digna de morir. Creo que es muy obvio el contraste aquí y por qué este trío se llama oscuro. Además, los tres tienen una atmósfera mucho más oscura que sus contrapartes antiguas. De hecho, creo que entre los géneros del propio Chainsaw Man está el terror. Los shonen de pelea han evolucionado de una forma bastante interesante, tratando temas más oscuros, mostrando narrativas más viscerales. También esta nueva generación tiene una tendencia superior a otras a matar personajes. Es impresionante el desapego que tienen sus autores por estos últimos. Estos mangas matan e introducen personajes de manera súper rápida. No tengo problemas con matar personajes, de hecho creo que hace a una historia tener un toque más cercano con la realidad. Pero creo que la muerte de un personaje debe significar algo o debe tener alguna utilidad para la historia. Matar a un personaje porque sí no tiene ningún punto, de hecho es molesto. Sí es cierto que puede generar un sentimiento de realismo, pero es un desperdicio en muchas ocasiones. Pero repartamos estos temas y hablemos de los mangas como individuos, o sea, hablemos de ellos por separado y decidamos si sí o no merecen el título de los tres nuevos grandes shonen. Empecemos por el mejor y más famoso de estos tres, la joya de la corona. Antes esto solía ser una discusión entre Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, pero después de la pobre adaptación de Chainsaw Man, ni siquiera es un debate. Los únicos que consideran a Chainsaw Man al nivel de Jujutsu Kaisen son personas que solo leen los mangas, que honestamente estos sí son de niveles similares, solo que tienen fortalezas diferentes, que ya mencionaré. Pero esto no es una comparación, así que hablemos de Jujutsu Kaisen como serie individual. La verdad es que hay mucho que decir de Jujutsu Kaisen. Es un homenaje a las mejores series de generaciones pasadas, toma inspiración de Naruto para crear sus personajes, de Bleach para el diseño de personajes, también de sus habilidades y la forma en que funciona su mundo, y de Hunter x Hunter en la forma en que funcionan sus peleas, lo cual es una de sus fortalezas principales. Pero ¿qué se necesita para hacer un shonen generacional? Es simple la verdad, solo tienes que crear un gran impacto en la comunidad anime, que tus personajes se conviertan en icónicos y que tu historia se mantenga fresca y emocionante para ser comentada por la comunidad. Lo mejor es que no lo tienes que hacer siempre, yo diría que si eres consistente un par de años es suficiente. Y Jujutsu Kaisen cumple con todos estos criterios desde su primera temporada de anime, lo cual es en parte gracias a MAPPA, porque antes de la adaptación del anime de Jujutsu Kaisen estaba muy por detrás de Chainsaw Man en términos de popularidad. No sé si saben eso, pero era así. Los puntos fuertes de Jujutsu Kaisen que lo hacen un shonen generacional son tres, empezando por sus personajes. Jujutsu Kaisen tiene una amplia gama de personajes en diversas situaciones que se van desarrollando en conjunto con la historia. Su protagonista sería un buen ejemplo de esto, siendo un personaje que va creciendo a lo largo de la historia y su mentalidad de lo que es correcto y cómo debe vivir su vida, todas son ideas que van evolucionando mientras el protagonista avanza durante la historia. Hay otros ejemplos como Maki Zenin y Megumi Fushiguro, en realidad esos de que mencioné
son probablemente los que mayor desarrollo tienen, pero no hay ningún problema porque también hay personajes con poco desarrollo que son icónicos por lo que representan en la serie, como Satoru Gojo, una fuerza de la naturaleza que afecta a la serie en general, porque es tan poderoso que tiene que ser considerado para cada decisión o cualquier cosa que vaya a suceder en la historia. Hay varios ejemplos de esto, como hubo que sellarlo para que los enemigos tomaran la ventaja, o como en el principio de la serie fue enviado lejos para asesinar a Yuji Itadori. Todas las decisiones que toma un villano en el mundo de Jujutsu Kaisen debe considerar a Gojo como su mayor obstáculo para cumplir con su cometido, lo cual hace que el espectador perciba a Gojo como un pilar de la historia y la ventaja de los hechiceros sobre las maldiciones. Algo parecido a All Might en Boku no Hero, pero con un mejor uso, ya que en el momento que se nos introduce All Might en la historia, este ya está nerfeado y ya sabemos lo que va a suceder con él. En caso de Gojo, les da un sentimiento de seguridad a los protagonistas y al espectador, que en cuanto desaparece o está incapacitado, como vimos en Shibuya, todo se siente cuesta arriba para el cast de la serie. La siguiente fortaleza de Jujutsu Kaisen es su pace. Jujutsu Kaisen es una historia que tiene un ritmo increíblemente aterrador, porque la historia no te da break. El único arco de entrenamiento que tuvimos durante la serie ocurre al principio para ayudar al prota a desarrollar su energía maldita, y aún mientras entrenaba se veía envuelto en un mini arco que nos presentaba a los antagonistas principales del siguiente arco. Incluso entonces la historia no se detenía y buscabas forma de mantener al espectador involucrado, no como suele pasar en otros shonen, que la historia suele detenerse o por lo menos bajar la velocidad, sino que aparecían nuevas amenazas. Incluso el prota se ve envuelto en misiones cruciales para la historia principal. El ritmo de Jujutsu Kaisen yo diría que no es algo visto en el shonen hasta ahora, y es una de las razones por la que es una serie tan entretenida, que siempre mantiene al espectador expectante de lo que pasará en la historia. La tercera y última fortaleza de Jujutsu Kaisen, como no, son sus peleas. Como ya dije antes, estas están basadas en uno de los mejores sistemas de poder de la historia, que sería el Nen. La energía maldita es muy parecida al Nen en su funcionamiento, y las peleas de Jujutsu Kaisen por consiguiente son muy parecidas a las de Hunter x Hunter, lo cual es una de las mayores fortalezas de la serie. ¿Por qué no se tratan solo de fuerza, sino que la estrategia o la adaptabilidad son cosas que te pueden dar una gran ventaja en este tipo de peleas, y son mucho más entretenidas que las típicas peleas donde cada uno saca un poder más grande? Lo mejor de Jujutsu Kaisen es que no toma las batallas de Nen al pie de la letra, ya que estas siempre tuvieron un fallo crucial, y es la cantidad de información que tiene que haber en estas peleas para que el espectador entienda lo que está sucediendo. Y ella hace un gran trabajo compactando la información y haciéndola mucho más simple para sus espectadores, lo cual habla de lo brillante que es la autora. Ella no solo tomó la idea de otro autor, sino que la mejoró poniéndole su propio estilo. Por cierto, esta es la forma correcta de tomar la idea de alguien más, lo cual es sensacional y algo de lo que ella debería sentirse orgullosa. Con estas tres fortalezas, ¿es suficiente para que Jujutsu Kaisen sea considerado un shonen generacional? Así es, y no solo eso, uno que puede competir por sí mismo con los mejores de la historia y hacerse su propio lugar. Así que sí, Jujutsu Kaisen merece su puesto en el trío oscuro, y es de hecho el principal anime en este trío. Hagamos esto más smooth, porque duré bastante hablando de Jujutsu Kaisen. No es que vaya a hablar menos de Chainsaw Man, pero me desviaré menos del tema en cuestión. La gente suele comparar Jujutsu Kaisen con Chainsaw Man por ser de la misma generación, pero esto es un error, porque las fortalezas de ambas series son completamente diferentes. Es como esa gente que compara historias que no deberían comparar, como Naruto y One Piece. Dios mío. En fin, el punto es que las fortalezas de Chainsaw Man lo hacen difícil de comparar con Jujutsu Kaisen, y lo que hace a Chainsaw Man un shonen generacional es diferente de lo que hace Jujutsu Kaisen 1. No sé si me entienden, pero dos series pueden ser buenas por diferentes razones. Pero ¿cuáles son las fortalezas de Chainsaw Man? ¿Y este puede considerarse un shonen generacional? Bueno, al igual que Jujutsu Kaisen tiene varias. Solo comparten una en común, pero esta es absolutamente necesaria para ser un shonen generacional. Si han estado prestando atención, seguro ya saben cuál es, pero en caso de que no lo estés, son los personajes. Si los personajes de una serie no logran conectar con el público y volverse icónicos, es imposible para la serie ser generacional o recordada, ya que esto es lo que más suelen recordar los fans, porque suelen crear una conexión con los personajes.
Pero ya hablando de los personajes de Chainsaw Man, estos son esencialmente diferentes a los de Jujutsu Kaisen, que están ligados a estigmas antes vistos en el shonen. Los personajes de Chainsaw Man son una completamente nueva cara para los personajes del shonen. Sus personalidades, sus motivaciones y sentido del humor son bastante originales y realistas, lo cual los hacen una nueva experiencia en el shonen. A diferencia de Jujutsu Kaisen, en Chainsaw Man sus personajes son el pilar principal de la serie, lo cual los hace más profundos y con ciclos argumentales o formas de pensar más complejas que los personajes de Jujutsu Kaisen. Sí, sé que lo sigo comparando con Jujutsu Kaisen, pero es para basarme en algo y es del anime que estaba hablando hace un momento. En fin, el punto es que los personajes de Chainsaw Man son más complejos y realistas, a pesar de que sus motivaciones pueden ser las más simples del género, están desarrollados de una manera mucho más compleja y profunda que los personajes de otras series. La segunda cosa que hace destacar a Chainsaw Man es su ambientación. Esto es algo de lo que ya he hablado demasiadas veces, pero es uno de los logros más importantes de esta serie hasta la fecha. Y es crear un shonen con una atmósfera completamente diferente a la del shonen promedio. De hecho, pienso que es por Chainsaw Man la razón por la que a este trío se le llama el trío oscuro. Un manga tan violento, visceral y oscuro que no parece nada pertenecer a la demografía del shonen. Todo el que ha leído Chainsaw Man puede entender de inmediato que no es un manga común y que su demografía no está en nada relacionado con lo que encontrarás a lo largo de la historia. El actual director falló en transmitir eso en su reciente adaptación, lo cual le costó a Chainsaw Man muchos fans, en mi opinión, que sin duda con una buena adaptación hubieran sido encantados por el oscuro mundo de este manga. El tercer punto es la historia. Es interesante porque al los personajes tener motivaciones tan simples, parecería que la historia crecerá de profundidad, pero no es para nada lo que sucede. Todos los arcos argumentales de Chainsaw Man son bastante más complejos de lo que se ve a simple vista. Y esta historia usa el simbolismo y la mentalidad de sus personajes para reflejar el mensaje que quiere transmitir la serie, lo cual la hace una historia excelente para ser analizada, porque hay muchísimas cosas detrás de cada cosa que pasa a simple vista. Esta complejidad que pone a pensar a los espectadores sobre lo que ven en la historia es lo que hizo de Chainsaw Man una historia de la que muchos se enamoraron en su manga, y es una que si ves te recomiendo que trates de entender antes de juzgar. Ahora hablemos del anime que yo pienso que no pertenece a este grupo. No piensen que es hate, bueno, sí, solo bromeo. Tampoco piensen que es mala porque en realidad no lo creo, pero siendo objetivo no hay manera de que Hell's Paradise sea un anime generacional. Sí, lo dije, y si eres fan de la serie, perdón, no es mala, pero no pienso que pertenezca a la categoría en la que están Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia primordial entre Hell's Paradise y las otras dos series? La diferencia es el nivel en que las otras series destacan, porque por ejemplo Hell's Paradise definitivamente tiene buenos personajes, incluso personajes que tienen un desarrollo visible durante la serie, pero ninguno de ellos es generacional o tienen una influencia a un nivel similar al de las series antes mencionadas. Por poner ejemplos de personajes que no son los protagonistas pero que son generacionales, en las otras series está Sukuna, está Gojo, está incluso el mismo Todo, y como pueden ver, puse tres personajes que están en renglones diferentes. Sukuna contaría como un villano, Gojo contaría como uno de los personajes secundarios principales y Todo es un personaje super secundario. En cuanto a Chainsaw Man, está Power, Makima y Kishibe. ¿Vieron? Hice la misma línea. Un personaje antagonista, un personaje super secundario y un personaje de los principales secundarios. Y esos son solo algunos ejemplos. El punto es que estos personajes están un tier por encima del elenco de personajes de Hell's Paradise. Es una de esas series que son buenas y que recuerdas con buena memoria, pero no considero que sea un shonen generacional. ¿Qué hay de las otras fortalezas de Hell's Paradise? Bueno, la verdad es que no hay más. Las únicas cosas que son muy buenas de Hell's Paradise son sus personajes y el pace de la serie, ya que es muy entretenida debido a que tiene una velocidad bastante alta con muchísima acción. Esto es debido al estilo de la historia de los protas deben sobrevivir a un ambiente hostil en una isla desconocida. Pero fuera de esto, tiene una buena historia pero su desarrollo es algo cuestionable, sus peleas son buenas pero carecen de sustancia, solo son peleas para sobrevivir. No digo que esto esté mal, pero le quita peso contextual a la pelea. Sigue siendo entretenida, pero una pelea generacional normalmente es donde se usa la estrategia, hay una confrontación de ideas
y se enfrentan dos enemigos que han tenido un camino que los llevó a ese enfrentamiento. Esto es algo de lo que carecen la mayoría de los combates de esta serie. Sí, es brutal y tiene una trama cruda y más madura, pero como ya mencioné antes, una muerte sin un propósito o peso emocional es solo una muerte que no nos importa mucho al espectador. A pesar de que esto es uno de los apartados que mejor maneja esta serie, se enfocan en mostrarnos el camino del muerto que los llevó a ese punto y hacen un buen trabajo, algo parecido a Kimetsu. Aún así, estos no son personajes que permanezcan mucho tiempo en la memoria del espectador. En fin, yo entiendo de dónde viene la idea de que Hell's Paradise pertenece a este grupo. Es una serie entretenida, tiene buenos personajes y buenas muertes. Tiene ese factor supervivencia que la hace más entretenida, pero a sus personajes les falta carisma, propósitos legítimos o motivaciones legítimas y enemigos que aporten más a la trama que solo ser difíciles de vencer. Espero que el tiempo me pruebe que estoy equivocado, pero creo que Hell's Paradise no pertenece al trío oscuro. Por cierto, lamento no haber subido los estrenos de verano, lo había editado, pero se me hizo tarde para subirlo y tuve que dejarlo a un lado. La verdad es que he pensado en dejar de hacer esa sección del canal, porque la siento como una lista vacía, trato de ponerle humor, pero al final solo es una lista de los estrenos. La transformaría en una sección donde hablaría de los que considero que son los mejores de la temporada a base de sus hipnosis, ya sea un top o un video comentando la temporada. Déjame saber qué piensas de la idea. Déjame en los comentarios qué piensas de este trío de animes. ¿Consideras que estos son los mejores animes de esta generación de shonens? ¿Crees que Hell's Paradise pertenece a la misma categoría que Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man? ¿O a cuál anime incluirías y a quién sacarías para incluirlo a este trío? Déjame esto en los comentarios, los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención, hermano. Suscríbete, sabes que quieres, no te hagas el difícil. Déjame un like si te gustó el video. Yo soy L y esto fue un trío, pero de animes, no sean mal pesados. Bye.